Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Es un placer y un privilegio estar aquí con vosotros en esta preciosa mañana. Es el mejor lugar donde podemos estar, en la casa del Señor Jesús. Gloria a Dios. Es un privilegio estar con vosotros en el día de hoy. Mi nombre es José María de la Cruz, de la Iglesia de Tarragona, hermana de vosotros. Así que somos hermanos en Cristo y pertenecemos a la misma familia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar con una lectura, la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Gloria a Dios. Lucas 22, versículo 35. Amén. Dice la palabra del Señor. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Gracias, Señor, por su palabra. Hace unos meses meditaba en Job. Y meditaba en Job como modelo del creyente. Aquel creyente que sufre las penalidades de esta vida, aquel creyente sufrido, aquel creyente que pone la otra mejilla, que camina 2 millas cuando se le pide solo una. Aquel creyente que ora, ama y perdona a todos, pero a la vez es aborrecido por todos. Aquel creyente que sufre, pero que a la vez es homenajeado por Cristo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que aman, bienaventurados los que sufren persecución por causa de mi nombre. Ese es un homenaje a Job y a todos los que sufren. Sin embargo, en la mañana de hoy vamos a ver la otra cara de nuestra realidad como creyentes. Así que iremos analizando una serie de versículos que se encuentran en la palabra que nos hablan del otro lado, la otra cara de nuestra identidad. Así que vamos a empezar por la lectura de Mateo capítulo 5, versículo 13. Y vamos a ver la agilidad que tenemos en la Biblia porque iremos recorriendo varios versículos del Nuevo Testamento. Mateo 5, versículo 13. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A pesar de las posibles desazones del creyente, el Señor Jesús nos eleva a la sal que da sabor y preserva al mundo de la corrupción, y a la luz que nos permite los colores, la belleza, y es fundamental para la vida. Sal y luz, con eso nos compara el Señor.
Pero la cosa no se queda ahí. Si nosotros vamos a Lucas 10, 19, Lucas 10, 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que ahora el creyente no es solo sal y luz, sino que también tiene potestad, tiene poder, tiene dominio en Cristo Jesús. De hollar serpientes y escorpiones, una clara alusión a las fuerzas espirituales de maldad. Así que, en otras palabras, el creyente es un guerrero. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, por un lado, pasar hambre, persecuciones, el rechazo de la gente, ser sufrido y a la vez ser un guerrero con la victoria garantizada? El apóstol Pablo desarrolló la realidad del creyente como guerrero, un guerrero triunfante, de manera reiterada en cada una de sus cartas. Y no solamente se limitó a eso, sino que también trabajó la identidad del creyente como una amalgama triunfo-sufrimiento, resolviendo este gran dilema del siervo como hombre sufriente, pero a la vez también triunfante en Cristo Jesús. Si vamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 6, como vosotros recordáis, el capítulo de la armadura de Dios, el apóstol nos dice que el creyente es un guerrero con una armadura, y no cualquier armadura de elementos materiales, sino la armadura de Dios. La gran armadura de Dios. Y con esta armadura bien puesta, nos habla también en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, y le dice a Timoteo: Timoteo, sufre penalidades, siervo sufriente, pero como buen soldado de Jesucristo, triunfante. Así que para Pablo esta dualidad no es fortuita, es el resultado de dos grandes realidades que nos atañen: la realidad espiritual y la realidad material. De allí él saca estos conceptos. El apóstol toma prestado de Jesucristo el concepto de nuevo nacimiento, aquel concepto que explicó el Señor Jesús a Nicodemo cuando le dijo: Nicodemo, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, con este concepto en mano, el apóstol Pablo deja clara estas dos realidades en la identidad del creyente en 2 de Corintios 10. Y nos dice así, 2 de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo refuerza también en Efesios 6:12, donde nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que con todo, el apóstol nos habla de la lucha entre el bien y el mal. Y ahora también nos invita,
como creyentes a unirnos a la lucha reclutado por Cristo para combatir las huestes espirituales de maldad que gobiernan nuestro mundo. Nos deja claro que esta lucha no es contra la humanidad, que está atada por el pecado y ante la cual debemos de ser siervos sufrientes, misericordiosos y pacientes, muy pacientes, sino contra los gobernadores de las tinieblas, ante los cuales somos guerreros fervientes y triunfantes. Aleluya. Gloria al Señor. Así que para ponerle la tapa al pomo, ya como conclusión final de su tesis, el apóstol nos habla en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios 4, 7. Y dice, 2 de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, sufrientes, mas no angustiados, triunfantes. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, sufrientes, mas no desamparados, triunfantes. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, sufriente, para que también la vida, la triunfante, de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya, qué hermosura. Así que la identidad del creyente se basa en una dualidad. Por un lado es sufrido, misericordioso, justo, llora. Pero por otro lado es un guerrero triunfante que posee la gran armadura de Dios, que lucha contra huestes espirituales de maldad y sale con la victoria garantizada. En otras palabras, el creyente, nosotros como creyentes, somos sufridos aquí en la tierra, pero vencedores en el cielo. Estamos muertos al modelo humano, pero vivos al modelo espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Interiorizar este concepto, esta enseñanza que parte desde atrás, desde aquellas palabras que el Señor Jesús diera a Nicodemo, aquel que estaba allí con su chalina, muy, soy un maestro y tal. No, tú aquí eres sufriente y tienes que nacer de nuevo. Así que interiorizar este concepto costó muchísimo. Costó mucho a los primeros apóstoles. Vemos al gran apóstol Pedro, el gran Pedro, que no comprendió las palabras profundas del maestro cuando dijo, vende tu capa y compra una espada. Así que Pedro lo primero que hizo, siendo un hombre pescador, quizás no tenía espada, pero él dijo, no, yo obedezco a mi maestro y yo me compro una y ando armado. Y allí en el huerto de Getsemaní, cuando él entendió que había la oportunidad adecuada, sacó su espada y gracias a Dios que era pescador, porque si hubiera sido otra cosa, en verdad acerta en el cuello.
porque no creo que tuviera tanta puntería para cortar solo la oreja. Costó mucho también interiorizar este concepto a los creyentes del primer siglo. Vemos la palabra del Señor Jesús a la iglesia de la Odisea, aquella iglesia rica materialmente, pero tibia. El Señor le dice en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3, 18, una palabra dura. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Sé sufriente. Para que seas rico, verdaderamente rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor Jesús invita a la iglesia de la Odisea a dejar las banalidades de la vida y a llenarse de buenas obras, aquellas que producen tesoros en el cielo. A que sean ricos, verdaderamente ricos, en un lugar donde no se corroen las riquezas. Los que ven en el mensaje de las 7 iglesias una descripción escatológica de la iglesia, una descripción apocalíptica de cada una de las iglesias, comentan que la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia rica materialmente, porque sus miembros trabajan, son comerciantes, etcétera, pero tibia. Una iglesia parecida a la nuestra del día de hoy. Una iglesia que no se inmuta ante el edicto del emperador porque ellos van por libre. Pero como la de hoy, una iglesia que no nos inmutamos ante los edictos del enemigo a través de los gobiernos. Se van aprobando leyes en el Congreso en contra de la familia y que hacen del evangelio cada vez más ilegal. Y nosotros ni nos inmutamos. Es más, votamos por los partidos políticos que fomentan esas leyes. Y eso es lamentable para nosotros. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Vende tu capa y compra una espada. Es un llamado del Señor a dejar nuestra capa, debajo de la cual nos ocultamos para pasar desapercibidos en medio de la sociedad. Es un llamado a abrazar la espada, símbolo de la verdadera identidad del creyente, forjada a fuego, en sufrimiento, a martillazos, pero útil para deshacer las obras del diablo. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que el Señor os proteja y que el Señor os prospere infinitamente. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús.